Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 29 de abril, bienvenidos. Se cumplen 100 días del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el mercado podría celebrar por medidas para moderar su guerra arancelaria. Es una mañana de alzas en los mercados. Tenemos una sesión en Europa bastante optimista gracias a positivos resultados de empresas. Tuvimos también una positiva sesión en Asia con algo de freno en las acciones chinas locales en el índice de Shanghái, mientras los futuros de Wall Street se alinean también para extender ese positivo momentum que han construido los índices estadounidenses en los últimos 5 días. Ya vamos a hablar más en detalle de lo que pasa con cada uno de los índices, pero antes comentemos qué es lo que está detrás de este buen inicio de jornada y es el reporte de que Donald Trump podría anunciar hoy medidas para moderar el impacto del alza de aranceles a la industria automotriz. Fue The Wall Street Journal el que primero dio el reporte y luego fue confirmado por el secretario de Comercio Howard Lutnick. Para conmemorar sus 100 días de su segunda administración, Donald Trump va a realizar un discurso en las afueras de Detroit. Este es un sector que está en el corazón de la industria estadounidense, de la industria automotriz. Recuerden que los sindicatos fueron muy importantes en la campaña electoral de Donald Trump y bueno, va a conmemorar allá los primeros 100 días de este gobierno que ha estado marcado por la incertidumbre, por la volatilidad, por estos cambios erráticos en sus políticas. Y vamos a presenciar posiblemente otro de estos cambios, porque Trump anunciaría una exención para algunas partes automotrices que fueron afectadas por esa alza de un arancel de 25% sobre los autos y partes importadas. Esta es una medida que entró en vigencia a inicios del mes, pero que se sumó a otro arancel que ya afectaba a la industria y que fue esa alza de 25% al acero y aluminio importados que entró en vigor en marzo. Y si bien estas medidas proteccionistas han sido aplaudidas por los sindicatos, las empresas han advertido del impacto en la producción local debido a los mayores costos. Con sus niveles de aprobación cayendo rápidamente en las encuestas, aunque él asegura que son fake news y que es un tema de los medios de comunicación tratando de encontrar malas noticias, al presidente estadounidense no le queda otro camino, quizás presionado por su propio equipo que quiere evitar un impacto económico mayor, que anunciar cierta concesión a la industria automotriz. Además de esta exención de algunas partes que quedarían liberadas de este arancel de 25%, también se decidiría que las automotrices no deben pagar doble. Es decir, si pagan el arancel por los autos y partes importadas, no se sumaría al arancel del acero y aluminio, quedaría solo un arancel. Además, se aplicaría de forma recíproca, es decir, que se devolvería a las empresas el exceso en tarifas que habrían ya pagado. Importantes señales desde las Casas Blancas. Obviamente, el secretario de Comercio lo presenta como una victoria de la política comercial de Donald Trump. Asegura que se trata de una medida que favorece a la fabricación nacional y que al mismo tiempo ofrece una especie de salida para aquellas automotrices que se comprometan a aumentar en un futuro su producción en Estados Unidos. Pero claro, eso es una forma de verla. Para otros podría ser simplemente una nueva señal de que Trump es obligado a retroceder en lo que ha sido una política económica muy cuestionada, que se considera negativa, pero que además ha sido implementada de forma demasiado rápida y errática. Van a leer hoy muchos análisis, muchos recuentos de lo que han sido estos primeros 100 días de incertidumbre. Lo hemos comentado varias veces en el podcast, cómo ha marcado la volatilidad
estos últimos 3 meses a los mercados. Diario Financiero trae un análisis del impacto en Wall Street y hemos visto también otros sectores. Por ejemplo, las automotrices europeas están siendo muy afectadas por estas alzas aranceles de Estados Unidos. Tenemos a Porsche, a Volvo publicando resultados bastante debajo de las expectativas. Sus acciones caen entre 7 y 10% esta mañana. Por el contrario, tenemos a los bancos beneficiándose por la incertidumbre en los mercados. Ha aumentado su negocio de trading. Las acciones de Deutsche Bank suben hasta 7% en la sesión europea tras reportar su mejor trimestre en 14 años gracias al aumento de su negocio de trading. También HSBC reporta muy buenos resultados, BBVA en España, mientras el sector defensa tiene también una sesión positiva ante las expectativas de un mayor gasto de parte de la Unión Europea. La alemana Rheinmetall lidera las alzas, sus acciones suben también casi 7%. Han aumentado un 134% su valor en lo que va del año. El sector defensa europeo ha sido una de las industrias más beneficiadas por el cambio político traído por Donald Trump. Les mencionaba al inicio de este podcast que nos preparamos para una sesión con alzas bastante moderadas por ahora, pero que podrían ganar terreno a medida que nos acerquemos a la apertura de Wall Street. El índice regional en Asia sube 0,50%. Tuvimos una ligera caída en el índice de Shanghái, que fue lo que puso el freno en esta región. En Europa el stock 600 sube 0,19%. La mayoría de los índices están al alza, excepto el IBEX, que opera en terreno negativo, arrastrado por las acciones de empresas eléctricas. Se está buscando todavía una explicación convincente sobre las causas para ese apagón masivo, el mayor que ha vivido la Unión Europea. Afectó por completo a España, a Portugal, partes de Francia. Se reportó también algunos sectores de Alemania afectados y a esta hora ha vuelto la conexión eléctrica, el servicio en Portugal y España casi en un 99%. Se están retomando las actividades de trenes, telecomunicaciones, los aeropuertos están funcionando con normalidad, pero todavía no hay una explicación sobre qué provocó este apagón masivo. Eso está afectando al IBEX español, es lo que frena la sesión en Europa. En los futuros de Wall Street vemos alzas de entre 0,15 y 0,18%. El dólar opera estable, todavía con una tendencia al alza. Vemos una caída importante del oro, retrocede 0,52%. Se mantiene sobre los $3.300 por onza, pero definitivamente se ve que hay regreso de cierta calma entre los inversionistas, salen de este activo refugio, se animan a tomar un poquito más de riesgo y que esta tendencia gane fuerza va a depender de los resultados de empresas, de las cifras económicas que vayamos recibiendo durante esta semana. Muy importante, tenemos una sesión al alza del cobre. El metal sube 0,43% en Londres, en el COMEX transa en los 4,91 por libra. Se encamina así hacia ese rango de los $5 y quiero destacar una advertencia que trae Financial Times en su edición de hoy, un reporte en base a proyecciones de la empresa de trading Mercuria, uno de los principales traders de commodities del mundo, y sus analistas advierten que los inventarios de cobre de China podrían agotarse, quedar en cero hacia junio. Esta sería también una consecuencia de las políticas de la Casa Blanca en estos primeros 100 días. Recuerden, tenemos esta amenaza todavía presente de un alza de arancel, de un 25% también sobre el cobre. Hay una investigación que se está realizando de parte de Estados Unidos para ver si amerita tomar esta medida y de cuánto sería la tarifa. Y esto lo que hizo fue llevar a que los traders aceleraran las compras desde Estados Unidos para acumular inventarios y evitar estas alzas de tarifas. Los analistas de Mercuria advierten que podríamos estar caminando hacia un shock mayor en el mercado del cobre. Así que mucho ojo con esa noticia. La agenda para hoy nos trae cifras económicas importantes y también resultados de empresas. En la agenda de reportes destacan Coca-Cola, Visa, Pfizer y General Motors, esta última muy importante en medio de estas expectativas de medidas que ayuden a la industria automotriz estadounidense.
Desde Estados Unidos tendremos datos de balanza comercial de bienes, muy importante en medio de la guerra comercial. Son datos a marzo, al igual que el estado de los inventarios mayoristas y de retail. Tendremos además cifras del precio de viviendas y ese índice de confianza de los consumidores que mide el think tank Conference Board. Además, la encuesta conocida por sus siglas JOLTS, que mide las aperturas y cambios laborales, va a ofrecer una primera pista sobre el mercado del empleo previo a ese informe que vamos a recibir ya de forma más completa el viernes. En Chile tendremos datos de desempleo y por la tarde la decisión de política monetaria del Banco Central. No se esperan cambios en la tasa, se mantendría en torno a un 5%. Esa es la expectativa del mercado. Revisemos algunos titulares. En la prensa internacional se destaca el triunfo del liberal Mark Carney en las elecciones de Canadá. Era un triunfo esperado. Carney llegó como favorito de las encuestas. También en lo que se atribuye como una consecuencia de las políticas de Donald Trump en sus primeros 100 días. Ese discurso que amenazaba la soberanía de Canadá, diciendo que lo iba a anexar como un nuevo estado, restó apoyo al político conservador, al líder de la oposición que lideraba las encuestas hasta enero pasado. Carney, sin embargo, todavía no puede confirmar una mayoría absoluta y amplia que le permita llevar adelante su agenda sin problemas, así que todavía hay expectativas en torno a la gobernabilidad de esta nueva administración de Mark Carney en Canadá. En la portada de DF Sud se destaca el avance de la mexicana FEMSA con su OXXO Bank y lanza terminales de pago en locales barriales. También se destaca el lanzamiento del Ozempic argentino, que sería un 80% más económico. En la portada de Diario Financiero, el tema principal es para los riesgos que identificaron los grandes bancos del país ante la SEC estadounidense. Se citan la situación económica, la reforma de pensiones y también un aumento de la competencia. También en la portada se destaca la tendencia de compra y lo que viene para el negocio de los supermercados, según las grandes cadenas Cencosud, Unimark y Falabella. Y otro titular reporta que el gobierno busca ingresar en mayo la reforma tributaria con foco en las pequeñas empresas. Me despido por ahora, los invito a que sigan actualizados de las noticias de Ley Más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Déjennos sus comentarios, suscríbanse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast y pasen la voz, eso nos ayudará a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.